Gabriela Galárraga. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El invierno ya se siente en gran parte del país. Se registran inundaciones y deslizamientos de tierra afectando a familias que han sido evacuadas. Hola, Gaby. Hola Liz, muy buenas tardes. En Estados Unidos, Donald Trump anuncia un megaproyecto tecnológico mientras los migrantes viven momentos de terror por las redadas para su deportación. Con esto empezamos. Así es, tras 48 horas de la toma de posesión de Donald Trump, comenzaron en Estados Unidos las redadas para deportar a migrantes indocumentados. Cerca de 14 millones de personas están en riesgo de ser afectadas por estas acciones. En albergues y con una resignación obligada, así se encuentran centenares de migrantes tras el inicio de las redadas en Estados Unidos. No lo voy a seguir arriesgando. Esta es una de las medidas antimigratorias que se aplican desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. La abogada consular Teresa Ceballos detalla que como objetivo principal dentro de estos operativos están los migrantes con antecedentes delictivos o relacionados con el crimen organizado. Cuando una persona es detenida, tiene que llamar a su abogado y explicarle la situación, porque él va a tener que pasar por una corte. Cuando el juez de la corte da su designio, va a decidir cuántos años de prisión, y la prisión la va a hacer en Estados Unidos, sean 10 o 20 años, y posterior a ello se da la deportación. Un procedimiento similar también se aplica para aquellos migrantes que no tienen antecedentes penales, pero que no están regularizados. También va a ir a un proceso judicial en el cual, si el juez determina que es inocente, podrá mantenerse en los Estados Unidos. Son cerca de 14 millones de migrantes los que se encuentran actualmente en vilo por los operativos, especialmente realizados en estados santuarios como Nueva York, Nevada, Colorado, Oregon y California. Entra el gobierno federal con mano dura para tratar de, hasta cierto punto, organizar este tipo de cosas y ver a ciencia cierta cuántas personas de estatus ilegal estaban dentro de la nación y poco a poco sacarlos. A este grupo también podrían ingresar los denominados DREAM, menores de 16 años cuyos padres ingresaron al país norteamericano de manera ilegal. Muchos estados están en contra de esto y ya han anunciado acciones legales contra el gobierno central. Este proceso va a tomar mucho. No obstante, y frente a las medidas ya tomadas, los internacionalistas advierten de una posible crisis humanitaria, por lo que llaman a la Cancillería ecuatoriana a estar alerta. Astrid Singre, Teleamazonas. Nueva York es la segunda ciudad que el gobierno de Donald Trump tomó como ejemplo de deportaciones masivas contra migrantes que registren antecedentes criminales en Estados Unidos. Las redadas también preocupan a la comunidad ecuatoriana e hispana. Alcibiades Onofre nos tiene los detalles de este lugar. Alcibiades, adelante. Por supuesto, gracias Gabriela, son las 13 horas con 4 minutos, así es. En este lugar donde me encuentro es el Times Square. Justamente en este sitio es donde muchos migrantes, especialmente venezolanos y ecuatorianos que residen en las cercanías de este sitio, en hoteles, que son albergues, refugios para ellos, pues están en este momento ausentes de este lugar. Lo que sí hemos podido también constatar es que pese al temor que existe, tienen que sobrevivir de alguna manera, y por ello también, como vemos en imágenes, el ambiente que se lleva a cabo en estos momentos es un poco tenso para ellos, y por supuesto tienen que hacer lo posible para de esta forma lograr hacer dinero y enviar a sus familias. Ellos han dicho que tratarán de estar alertas, atentos, pero justamente a las afectaciones colaterales es que tienen miedo. Es que si una persona ya tiene antecedentes o es solicitada por la justicia, esa otra persona que le alquila en un departamento o una vivienda para muchos migrantes podría generar que lleguen los agentes de inmigración y que se los lleven a todos. Veamos enseguida los siguientes testimonios de algunos de ellos. Yo tengo trabajo en una compañía, sino que lo que pasa es que suspendieron el trabajo. Está bajando bastante y no sé qué es lo que va a pasar. Pues llegaron mucha gente, también llegaron de la migración, llegaron aquí. Y el gobierno que entró está sacando a la gente que entraron al hotel. Es algo injusto que hace la gente. ¿De dónde nomás viene la gente a trabajar? La gente, bueno, aquí son paisanos, ecuatorianos, también hay guatemaltecos, mexicanos, de todas nacionalidades. Pero imagínense lo que hace eso, es algo injusto.
El alcalde de Nueva York ha dicho que mantengan la calma y puesto que se ha manifestado la cooperación, pero para que puedan detener a aquellos que tienen antecedentes, como ya lo veníamos mencionando, los migrantes de a pie, los migrantes que están trabajando muy fuerte para sostener también a la economía de este país, temen que en esas redadas también puedan caer algunos de ellos. Y por supuesto, tendremos imágenes y testimonios de más personas que tienen incluso hasta 30 años viviendo en este país y que no han tenido un arreglo en su condición o estatus migratorio. Tendremos esos detalles porque son aquellas personas las que también temen ser deportadas y quedarse prácticamente sin nada. Seguimos con Liz. Más información en 24 horas, 13 horas con 6 minutos. Gracias, Alcibiades, por ese reporte desde Nueva York. Y en Ciudad Juárez, en México, comienzan a llegar los migrantes deportados desde Estados Unidos. En esta ciudad se está instalando un refugio para los deportados. Nuestro corresponsal Gabriel Barraza se encuentra en el lugar y nos relata cómo se vive esta situación. Gabriel. ¿Qué tal? Los saludo desde la frontera Juárez-El Paso. Estamos justo en el puente internacional Paso del Norte, que es por donde las personas en condición de movilidad pues son entregadas a las autoridades estadounidenses cuando se van a entregar para ser solicitantes de asilo político, pero también por este puerto es por donde son regresadas las personas que son deportadas. Justo esta oficina que vemos en pantalla es la del Instituto Nacional de Migración y en estos momentos ya hay personas que han sido deportadas, que se suman a las casi 1,400 personas que se encuentran en albergues en Ciudad Juárez, aún en espera de poder llegar al vecino país. En estos momentos aquí se encuentra una mujer que acaba de ser deportada. ¿Nos puede platicar qué fue lo que sucedió? Lo que pasa es que en el momento que estábamos en el semáforo llegó migración y, o sea, ahí nos cayó. ¿Fueron detenidos en un semáforo? Ajá. ¿Ustedes ya tenían tiempo en el vecino ciudad? No, acababan de llegar. Acababan de llegar cuando fueron ubicados. Sí. ¿Y cuando los detienen, qué es lo que pasa después? ¿Los llevan a algún centro de detención? Sí, sí, nos esposan y nos llevan al centro de detención. ¿Ustedes de dónde son? De México. ¿Qué van a hacer ahora que pasa esto en la frontera, que los regresan? ¿Van a tratar de cruzar? Ay, no creo. Es el comentario que hace Maribel ante esta deportación que le toca vivir luego de haber llegado a los Estados Unidos y pues ser ubicados por las autoridades en un semáforo en la vecina ciudad de El Paso. Es mi reporte en la frontera, es la información que hasta el momento se tiene. Seguimos informando, seguimos con ustedes en el estudio. Muchas gracias por tu reporte. Y es que Estados Unidos, el presidente Donald Trump destacó la importancia de potenciar la inversión en inteligencia artificial. Al mismo tiempo, sus propuestas provocan reacciones entre líderes internacionales. Así entró Trump al encuentro con la prensa estadounidense. Fue allí donde anunció un megaproyecto de inteligencia artificial, el Stargate. Se espera que este proyecto cuente con una inversión de al menos $500 mil millones. La iniciativa está liderada por potencias tecnológicas como SoftBank, Oracle y OpenAI. Juntos, estos gigantes de la tecnología, líderes mundiales, están anunciando la formación de Stargate. Así que apunten ese nombre en sus libros porque creo que van a escuchar mucho sobre eso en el futuro. El mandatario mencionó que busca impulsar los avances en inteligencia artificial. Se invertirá al menos $500 mil millones en infraestructura de inteligencia artificial y avanzará muy rápido, creando más de 100,000 empleos casi de inmediato. Por otro lado, Trump volvió a referirse sobre los aranceles que espera imponer a sus países vecinos. Estas declaraciones provocaron la reacción del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien afirmó que su gobierno se defenderá. Menos del 1% de fentanilo que entra a Estados Unidos viene de Canadá. Si el presidente Trump decide seguir adelante con los aranceles, Canadá responderá y todo está sobre la mesa. Otro de los líderes internacionales que se ha mantenido activo durante los primeros días de Trump al mando es el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien rechaza las amenazas del republicano de tomar control del Canal de Panamá. El Canal de Panamá no fue una concesión ni una dádiva que hizo los Estados Unidos. En una mesa redonda, en el Foro Económico Mundial de Davos, Mulino abogó por buscar soluciones y cooperar con Washington en otros asuntos, principalmente la seguridad. Mateo Paredes, Teleamazonas.
La canciller Gabriela Sommerfeld anunció que en las próximas semanas se desarrollará una primera reunión entre Ecuador y el gobierno de Donald Trump. Uno de los temas principales será encontrar un mecanismo para que productos ecuatorianos ingresen a Estados Unidos con preferencias arancelarias. Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos están más sólidas que nunca. Así lo explica la canciller Gabriela Sommerfeld, quien ya mantuvo una primera reunión con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Hay una comunión de ideales que se tiene en diferentes materias. No nos tenemos que olvidar nunca que Estados Unidos es nuestro principal socio en materia comercial. Se habló sobre la necesidad de la creación de oportunidades y esto es a través de un mecanismo de comercio. Precisamente indicó que para las próximas semanas se prevé un encuentro bilateral entre ambas naciones en Estados Unidos, en donde uno de los temas principales será la relación comercial. Se ha mencionado que vamos a encontrar un mecanismo que permita al Ecuador tener una figura para que entren los productos ecuatorianos de mejor manera y podamos tener mayor competitividad. Este anuncio ya genera expectativas en el sector exportador. Nosotros como sector privado lo veníamos empujando, que es el proyecto IDEA, es un esquema que está vigente, pero puede haber otro esquema que sea más factible. Creo que son extremadamente buenas noticias para llenarnos de esperanza en un futuro prometedor de la relación Estados Unidos-Ecuador. El exministro de Producción y Comercio Exterior, Daniel Legarda, explica qué mecanismos se podrían utilizar para favorecer a Ecuador. Por ejemplo, el SGP, el Sistema Generalizado de Preferencias, beneficia a más de 130 países, incluyendo el Ecuador, pero no se ha reactivado por más de 4 años. Para Ecuador eso significa que más o menos el 25 al 30% de sus productos no petroleros que envía a Estados Unidos entren en condición de arancel cero o un arancel preferencial. El gremio exportador espera que cualquiera sea la vía, los principales productos puedan ya empezar a competir con los de otras naciones. Entonces hay muchos productos que simplemente no pueden competir. El caso del brócoli, por ejemplo, ¿no? Un brócoli paga el 15% de arancel. ¿Cómo compites con un brócoli guatemalteco que no paga un 15% de precio adicional? Según cifras de FedExport, al no tener preferencias arancelarias con Estados Unidos, Ecuador pierde anualmente $300 millones. Belén Merizalde, Teleamazonas. Ahora les contamos que un fuerte aluvión que se registró la tarde de este martes en la parroquia de San Pedro de Vilcabamba, en la provincia de Loja, afectó gravemente a 9 viviendas del sector y se llevó 2 vehículos. Además, se registraron daños e inundaciones. María del Rocío Coronel nos amplía la información. Adelante, María del Rocío. Buenas tardes. Aquí en la zona cero podemos evidenciar los daños que ocasionó el desprendimiento de la quebrada Zacapo. Les tenemos un completo informe. Las autoridades anunciaron este panorama. Esta evaluación nosotros ya la hemos venido haciendo desde mucho más antes, desde que pasamos el incendio forestal, se les precauteló a las autoridades de este sector lo que se podría venir por la causa de los incendios forestales. Si bien es cierto, nosotros ya habíamos sugerido que este tipo de alcantarillas son muy bajas, son muy estrechas. Es por eso que permite que se represe el material pétreo. Como ustedes pueden observar, mucho material pétreo, entonces esto deriva a que se desborde estas quebradas y nosotros tengamos este problema. El desbordamiento de la quebrada Zacapo de la parroquia San Pedro de Vilcabamba de la provincia de Loja era algo que se veía venir y que se dio este martes en horas de la tarde y que afectó a 9 viviendas, 13 familias y se llevó 2 vehículos. Esto es parte del problema posincendio porque lo que arrasó el aluvión fue palizada y obviamente al existir fuertes lluvias pues no tienen dónde atrancarse el agua, digamos, en estos términos, y por ende es lo que estamos sufriendo ahora, este fuerte aluvión. La Secretaría de Gestión de Riesgos trabaja de forma conjunta con otras instituciones para brindar ayuda necesaria a los afectados. Hoy están prefectura, GAT cantonal y GAT parroquial con maquinaria activa haciendo lo uno
que es el rescate, en este caso, de un segundo vehículo, porque el uno ya se rescató ayer, el segundo vehículo está siendo rescatado el día de hoy, que estaba totalmente sepultado en el cauce natural de la quebrada Zacapo, y posterior a eso se trabaja en la limpieza del cauce de esta quebrada para poder garantizar que en próximas lluvias, y si hubieran próximas crecidas, pueda conducir el cauce de la quebrada de manera que no se pueda desbordar. Debido al clima, las autoridades evalúan el posible desbordamiento de 3 quebradas más en este sector que podrían afectar aún a más viviendas en estos sectores. Nosotros les mantendremos informados. Continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Rocío, gracias. Las fuertes lluvias vuelven a inhabilitar el tránsito en la vía Macas-Puyo. Mientras tanto, el Cuerpo de Ingenieros facilitó el paso peatonal por los puentes en construcción. Wilson Cabrera nos cuenta más. Hola, Wilson. Tras las fuertes lluvias que han caído esta madrugada de martes acá en la zona amazónica sur, el río Pano se volvió a desbordar y esto impide el tránsito entre las ciudades de Macas y Puyo por la destrucción de un camino provisional. También un vehículo fue arrastrado por la fuerte corriente. Les contamos a continuación. Tras las fuertes lluvias de las últimas horas en Morona, Santiago, el río Pano se desbordó, ocasionando que la fuerte creciente destruya el paso provisional en la ruta Macas-Puyo, inhabilitando el tránsito en la carretera troncal amazónica. El río ha crecido considerablemente. Esperamos que en las próximas horas o próximos días disminuya para continuar con las instituciones del Estado en la rehabilitación del paso provisional. Además, la fuerte creciente arrastró un automotor alrededor de 400 metros. El conductor del vehículo fue rescatado, así lo informó personal del Cuerpo de Bomberos en Macas. Iba al otro lado del río a mudar el ganado. ¿Ya? Tenía el ganado, cabezas de ganado que iba a mudar y no se percató al cruzar y la corriente vino. Hubo bastante corriente y lo fue arrastrando con todo el vehículo. Por el momento, el tránsito vehicular que fue suspendido ocasionó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, contratista de los puentes en este tramo, facilite a los peatones puedan hacer uso momentáneamente de los puentes en construcción para que puedan llegar hasta la ciudad de Macas. De mañana tuve que ir por Sucúa a dar la vuelta. Pero bueno, ahora al regreso tuvo que venir caminando desde allá, pues. Está largo la caminata acá. Esperemos que con la bendición de Dios dure este puente porque, como digo, no soy experta, pero esto se va a colapsar. Sí, está bastante complicado y mucha gente camina por acá y no hay cómo pasar, pero nos toca de ley por la necesidad. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Macas, madrugué a Macas para irme al hospital general porque tenía unos exámenes y entonces ahorita ya estoy regresando. En medio de estas circunstancias, lo que queda es esperar que el tiempo invernal disminuya y una vez más se repare el camino provisional alternativa para que fluya la comunicación desde esta provincia con el norte de la Amazonía. El paso provisional que está aquí a mis espaldas será rehabilitado una vez que bajen las aguas del río, se ha anunciado por parte de personal técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esto seguramente va a demorar algunos días. Mientras tanto, tendrán que seguir haciendo uso de la vía alterna entre Santana, Sucúa, Macas. Ahora vuelvo a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Gracias por tu reporte. Vamos a cambiar de tema y es que aprovechando una nueva mayoría al interior del Consejo de Participación Ciudadana, este miércoles el Pleno de la entidad decidió remover la terna remitida por la Corte Nacional para la renovación de la judicatura. Daniela Valencia nos cuenta más desde el lugar. Buenas tardes, así es, las fuerzas al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social volvieron a cambiar y no se hicieron esperar con la toma de importantes resoluciones durante la sesión de este miércoles. La primera de ellas, el devolver la terna que envió la Corte Nacional de Justicia el pasado 20 de enero para la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Lo que se argumentó es que no se envió los expedientes completos de los integrantes. La denominada Liga Azul obtuvo 4 votos a favor para esta moción. Escuchemos lo que dijeron los consejeros. Cargo que, como todos conocemos, son simplemente de representatividad. Por tanto, la remoción es una facultad legal de este órgano administrativo que no requiere de ningún procedimiento ni constituye sanción alguna. Que Joana Verde Soto tiene el orgullo de haber llegado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el pueblo, mas no
con auspicio de ningún partido político. Y bien, otro momento importante a lo largo de esta sesión fue la moción que presentó la consejera Nicole Bonifaz para la remoción de Johanna Verde Soto como vicepresidenta de este organismo. Nuevamente la Liga Azul obtuvo 4 votos a favor y en este caso se nombró a Yadira Saltos. Ya el juramento se tomará a final de esta sesión de pleno. Escuchemos. Ha sido moneda corriente que nos envíen siempre, bueno, casi siempre con el rosa de sesiones malas ternas. Otra razón más para que este cuerpo colegiado tenga también poderes sancionatorios. Finalmente, a esta hora, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social trata una moción que presentó el consejero Augusto Verduga, esta vez para desempolvar el cuestionado concurso de superintendente de bancos que se realizó en 2022. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Buenas tardes también para ti, Daniela, gracias. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida les contamos que 2 asambleístas alternos forman un nuevo frente parlamentario libre. Además, quedan 2 semanas de campaña electoral y los candidatos presidenciales continúan sus recorridos en distintos rincones del país. Les contamos más al volver. Gracias por seguir con nosotros. El Consejo Nacional Electoral aún no define si realizará conteo rápido o no en estas elecciones. Por otra parte, según el vocal Enrique Pita, Daniel Noboa no ha incurrido en infracción por no pedir licencia para la campaña. María Gracia Chacón nos amplía la información a esta hora. Adelante. Buenas tardes. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la inscripción de 3 empresas y una persona natural para realizar exit poll durante las elecciones este 9 de febrero. Por otro lado, el CNE desconoce si es que realizará conteo rápido o no en estos comicios. Les cuento más en el siguiente reportaje. El Consejo Nacional Electoral aún no decide si realizará o no conteo rápido durante estas elecciones. Sin embargo, la ciudadanía podrá informarse sobre cómo van las votaciones con los exit poll. No se ha establecido ni en la parte operativa ni financiera el conteo rápido. Tendría que ser ya en el menor tiempo posible. En lo personal, creo que es necesario. Ya en varias ocasiones el conteo rápido ha demostrado que de alguna manera su resultado es una fiel muestra de cuál fue el resultado de la voluntad popular. Además, esta mañana en el noticiero matinal de 24 horas, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, se refirió a la decisión del presidente candidato Daniel Noboa de no pedir licencia para hacer campaña electoral y si esto representa una infracción. En el Código de la Democracia no consta una sanción, no consta como una infracción, no se puede y no está prescrito o establecido como tal, no se puede sancionar. No obstante, Pita aseguró que se está realizando seguimiento y ya se han abierto expedientes sobre cómo algunas candidaturas hacen uso de bienes públicos. Ya se ha detectado, por ejemplo, que a candidatos asambleístas han estado haciendo donaciones, en un caso de estas cocinas de inducción. El Tribunal Contencioso Electoral es quien tiene que juzgar si es o no infracción electoral. Por otro lado, 3 empresas y una persona podrán hacer encuestas de voto a boca de urna. Así lo aprobó este miércoles el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, para llevar a cabo los exit poll, es necesario que tengan los recursos económicos suficientes. Hay muchas empresas que se inscriben y que nosotros la calificamos, pero no necesariamente estas empresas realizan el trabajo. No son muchas, salvo 3 o 4 que han conseguido, pues obviamente, este respaldo económico para poder llevar adelante este proceso. Se entregarán al Consejo Electoral minutos antes de cerrar el proceso electoral. Pasado las 5 de la tarde se pueden ya divulgar estas encuestas. Los consejeros del CNE coinciden en que el órgano electoral está cumpliendo con las fechas establecidas en el calendario. Al momento ya se ha hecho la entrega de nombramientos de un 80% a miembros de las juntas receptoras de voto y ya se ha realizado el 70% de las capacitaciones a integrantes de mesa. Así es, y por su parte ya se inició con la distribución de kits electorales en el exterior desde el 6 de enero y desde la semana pasada a provincias de difícil acceso y así continuarán hasta el 8 de febrero cuando se finalice esta distribución de paquetes electorales en la provincia de Pichincha. Esa es la información que les tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia.
Y en Guayaquil continúan las capacitaciones a miembros de las juntas receptoras del voto. Se tiene previsto que el material electoral arribe la noche del viernes 24 de enero a la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral. Bernarda Ceballos, desde el CNE en Guayas, nos tiene los detalles. Hola, Bernarda. Buenas tardes, y a esta hora del día podemos observar cómo continúan aquí en el CNE Guayas las respectivas capacitaciones a los distintos miembros de las juntas receptoras del voto. Mencionarles que aquí en Guayaquil hay más de 20 puntos de capacitación. También se nos ha informado que el material electoral arribará acá a la delegación provincial la noche de este viernes y empezará a ser desplegado 3 días antes de los comicios, iniciando así con los cantones más alejados, como es el caso del Empalme y también la isla Puná. Les tenemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. A 18 días de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral del Guayas continúa ultimando los detalles para el día de los comicios. Desde el 24 de enero, miembros de las Fuerzas Armadas arribarán a la delegación provincial. Los uniformados junto al personal del CNE recibirán el material electoral que llegará la noche del viernes a la sede. Los kits permanecerán en las bodegas de la institución bajo custodia militar. 3 días antes de los comicios iniciará el despliegue del material electoral a los 554 recintos que tiene la provincia, de los cuales 421 son centros de digitalización de actas. Guayas tiene más de 65,000 miembros de juntas receptoras del voto y desde el pasado 2 de diciembre los integrantes de mesa continúan siendo instruidos en los distintos puntos de capacitación. Este proceso formativo es presencial y obligatorio. Para estos comicios del 2025, Guayas cuenta con más de 3 millones de electores. Y cabe recalcar que quienes no asistan a las respectivas capacitaciones, al menos los miembros de las juntas receptoras del voto, pues tendrán una multa equivalente al 10% del salario básico unificado, es decir, alrededor de $47. Esa es la información hasta este momento de la tarde. Muy buenas tardes. Gracias, Bernarda, por tu reporte. Los candidatos a la presidencia tienen 2 semanas más para realizar actividades de campaña. Ciudades como Ambato y Puerto Viejo fueron esta vez las escogidas por los aspirantes a Carondelet para promocionar sus planes de gobierno. 15 días más les quedan a los candidatos a Carondelet para intentar captar votos y por ello continúan sus recorridos por distintos rincones del país. Henry Kronfle, por ejemplo, estuvo en Ambato y Riobamba. Junto a sus candidatos a la asamblea realizó caravanas, visitó locales comerciales, habló con la ciudadanía y ante los medios de comunicación explicó sus propuestas en materia económica. Hay que hacer una canasta básica de los repuestos del transporte para que paguen 0 IVA en todos esos repuestos. La renovación de los taxis no puede llevar aranceles. Quien también estuvo en la sierra fue Henry Cucalón, aspirante de Construye. Llegó hasta Ibarra y Otavalo para atender entrevistas, visitar los mercados y compartir sus propuestas a los comerciantes. Mientras tanto, en Quito permaneció Luisa González, de la Revolución Ciudadana, quien este miércoles visitó una imprenta familiar. Francesco Tabaqui de Creo llegó hasta el mercado Chirillacu en el sur con su iniciativa Ciudadanos Presidentes y Enrique Gómez de Suma realizó gira de medios. Nuestro planteamiento es abrir un Ecuador a futuro, un Ecuador que se enfoque en la pesca, un Ecuador que se enfoque en la agricultura. Para la reactivación económica necesitamos energía. Lo mismo hizo la candidata de la lista 3, Andrea González, en Puerto Viejo. En entrevistas radiales explicó en qué consiste su plan PAPA. El plan de apoyo al productor agrícola. Nosotros hemos determinado que hay 2 provincias, en Costa y Sierra, que vamos a utilizar como plan piloto. Solo el 30% de todas las tierras con potencial agrícola tiene riego en este país. Los candidatos restantes cumplen agenda en otras provincias. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumple agenda en Riobamba. Allí el mandatario se refirió a las obras que ha ejecutado su gobierno. El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó a Riobamba para cumplir agenda. La primera actividad le permitió tener contacto con los estudiantes de la provincia en la inauguración de los Juegos Deportivos Estudiantiles. Los involucra a ser parte activa de un futuro para el país. Y esa disciplina, esa dedicación, esa fuerza, que uno lo aprende desde joven, compitiendo, estando en el deporte, estando en actividades competitivas, es lo que le da esa resiliencia para salir adelante.
Indujo también a los jóvenes a una preparación académica, pero así también a buscar una vinculación directa con el deporte. Un nuevo Ecuador, de un Ecuador que va a apoyar siempre a la juventud, que va a apoyar a esa mayoría que quiere mejores días y que quiere tener una juventud sana, una juventud deportista y una juventud que salga adelante. El presidente asistió al diálogo con beneficiarios del Ministerio de Agricultura de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar, en proyectos de unidad móvil y títulos de propiedad de tierras, entre otros. Hoy es una prueba más de lo que hacemos. 600 títulos de propiedad, 42 camionetas. Asimismo hemos perdonado en meses atrás todas las deudas de las juntas de agua. Hemos apoyado con asistencia técnica. Y no es solo una ayuda a ciegas, es una ayuda escuchando al productor, dándoles asistencia, apoyándolo para que pueda tener una actividad realmente productiva. En la próxima entrega tendremos el informe del recorrido total del presidente en esta provincia. En Riobamba, Mercedes Chávez, Teleamazonas. Candidatos especialistas, entre otros, consideran que el debate del pasado domingo no permitió explicar propuestas o puntualizar señalamientos. Desde el comité de debate se aclara que el formato fue establecido por el CNE. Además, se reconocen las dificultades de realizar un evento así con 16 candidatos. Jimmy Jairala es uno de los candidatos que se adhiere a las críticas por el formato de un debate que cree no permitió mucho. El formato no fue bueno, sin duda, y uno de los problemas es que no hubo nadie de televisión, por ejemplo, un productor de televisión que se sume al comité, y por eso es que fue un debate tan accidentado que perjudicó a muchos. A él y a otros de sus contrincantes se suman también voces desde la academia. Gustavo Cortés, director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica de Guayaquil, es uno de ellos. Observa, por ejemplo, el rol de los moderadores. Faltó periodismo, ¿no? Ahí lo que hubo fue dos colegas muy respetables, como lo he dicho, que hicieron su tarea, lo que les pidieron hacer, que es contar los tiempos y dar la palabra. Pero yo hubiera querido verlos a ellos en acción, ¿no? Según el reglamento del debate definido por el Consejo Nacional Electoral, los moderadores estaban a cargo de garantizar el respeto de los tiempos, realizar la apertura y cierre de cada eje temático e interrumpir, sí, pero hasta 10 segundos cuando lo crean necesario. María Gabriela Castro fue parte del Comité de Debates, un organismo ad honorem, que con funciones específicas tuvo que adaptarse al reglamento que ya estaba establecido y al que, aclara, tenían que ceñirse obligatoriamente todas sus propuestas. Ya en el reglamento incluso está la escaleta del programa como tal. La escaleta a la que se refiere Castro es esta. Aquí constan los tiempos de intervención e interpelación, en algunos casos apenas segundos. Es lo que se decidió para que, en la medida de lo posible, haya igualdad de condiciones para los dos grupos de 8 candidatos cada uno, que es, a su criterio, el problema de fondo en este tema. Si el formato está así es porque eran 16 candidatos y no va a haber formato de debate o tiempo generoso con esa gran cantidad de candidatos. Así que el debate del debate debe ser sobre nuestro sistema electoral. Las reglas del debate en una segunda vuelta ya están establecidas y ahí habrá un poco más de soltura. En todo caso, al final se hará una serie de recomendaciones, asegura, para ir puliendo el formato. Hacer más preguntas, ampliar un poco el rol de los moderadores, tal vez las interpelaciones que sean un poco más libres. Apenas desde 2020 los debates son obligatorios y desde entonces ha significado un desafío encontrar un formato que permita proponer, encarar y explicar en igualdad de condiciones a una lista de candidatos hasta ahora siempre extensa. Carlos Acoto, Teleamazonas. 12 asambleístas alternos anuncian la conformación de un nuevo frente parlamentario libre. La intención es que puedan votar en libertad en el Pleno y no bajo directrices de un partido político. Karen Aro está en la asamblea para ampliarnos esta información. Hola, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. A un día nada más de que se retomen las actividades aquí en la Asamblea Nacional luego del receso legislativo, los asambleístas alternos principalizados, 12 exactamente, han decidido formar el Frente Independiente Libre. Esto con el fin, han dicho, de poder participar en el Pleno con un voto en libertad, ya que, según lo han dicho, no han recibido el apoyo para sus propuestas por parte de sus organizaciones políticas. Todos se han unido de manera independiente, ya no en respuesta a una organización política. Pero escuchemos cuáles son las decisiones que van a tomar al respecto. Veamos. Hemos
hemos tomado la decisión porque venimos de una violación de derechos como mujeres, una violencia política, algunas que estamos aquí, en el tema de que no nos han dejado participar, no nos han dejado presentar nuestros proyectos de ley y muchos de los que están aquí, de los que no estamos, incluso no tenemos ni una oficina para poder nosotros ejercer nuestros cargos. Entonces, esperar la voluntad de personas que no quisieron que estemos aquí no es justo y tampoco adherirnos a proyectos a los cuales no nos han hecho partícipes. Y bien, para finalizar, contarles que las actividades este jueves se retoman con una convocatoria a diferentes autoridades en el Pleno de la Asamblea Nacional para entregar detalles de su gestión. Se prevé ahí, en este punto, un cambio del orden del día. Además, este viernes, han dicho, este Frente Parlamentario participará de una audiencia en donde se revisará la acción de protección que presentaron asambleístas de ADN para dejar sin efecto la decisión del Pleno de otorgarles licencia obligatoria. Esa es la información al momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por tu reporte desde la Asamblea Nacional. Momento de una breve pausa. No se separe de la señal de Teleamazonas. Continuamos con más para contarles que 10 miembros de la estructura terrorista Los Tiguerones fueron capturados en el sector de Socio Vivienda en el noroeste de Guayaquil. Vamos a hacer contacto con Ricardo Alcíbar, él está en el VC de la Florida con los detalles. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Así es, buenas tardes. Hasta este punto fueron trasladados los detenidos en torno al segundo día de operaciones del Plan Apolo, desarrollado en esta ocasión en el sector de Socio Vivienda perteneciente al noroeste de la ciudad de Guayaquil. 10 delincuentes fueron capturados y un menor de edad fue aislado, todos ellos pertenecientes a la agrupación terrorista Los Tiguerones. Nosotros estuvimos en las intervenciones y les hemos preparado un reportaje, veamos. Este fue el despliegue de más de 1000 uniformados que la mañana de este miércoles intervinieron el complejo habitacional Socio Vivienda ubicado en el noroeste de Guayaquil. Los equipos tácticos del GIR, GOE y GOM allanaron cerca de 200 departamentos y más de 100 casas del sector de La Barraca, donde según información de la policía habitan miembros de la agrupación terrorista Los Tiguerones. Tanto Fénix como Igualitos. Es importante darle un seguimiento y fortalecer los operativos que en territorio ya se vienen ejecutando. Los operativos de Apolo con contundencia, con gran capacidad operativa. Esta intervención dejó 10 delincuentes detenidos y un adolescente aislado dedicados a los delitos de secuestro, extorsión, microtráfico y sicariato. A ellos se les encontró 5 armas de fuego, una de estas pistolas en el cajón de una niña, hija de uno de los objetivos policiales. También más de 500 municiones de diferentes calibres, la mayoría de uso militar. Según información de inteligencia, varias casas ubicadas en Socio Vivienda 1 y 2 son utilizadas por la estructura Los Tiguerones como centro de acopio y distribución de armamento y municiones, que son enviadas a una de sus células delictivas, desplegados en el sector de Flor de Bastión, Fortín, Nuevo Guayaquil y Pascuales. Como evidencias tenemos 15 motocicletas que se encontraban reportadas como robadas, han sido recuperadas. Desde el año pasado, esta es la quinta intervención masiva que realiza la Policía Nacional en este complejo habitacional, donde incluso el presidente de la República, Daniel Noboa, lideró acciones del bloque de seguridad en marzo del 2024. En esa ocasión, 17 delincuentes fueron capturados y más de 50 kilos de droga decomisada. La Policía Nacional asegura que este tipo de intervenciones se realizarán a lo largo del 2025, con la finalidad de golpear a agrupaciones terroristas. En esta ocasión fue Los Tiguerones. Hasta acá la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Ricardo por tu reporte. Y tras la suspensión temporal de la licencia ambiental al municipio de Guayaquil, el Ministerio de Ambiente inició con la transición de los procesos con la Prefectura del Guayas, mientras la Alcaldía de Guayaquil trabaja en el plan de acción para subsanar las no conformidades registradas. El pasado 15 de enero, el Ministerio de Ambiente retiró la licencia ambiental al municipio de Guayaquil por no conformidades presentadas desde el 2018. 7 días después, los solicitantes de los permisos ambientales de la urbe desconocen cómo será el proceso. Alrededor de 4.000 solicitudes de seguimiento ambiental y 50 nuevos procesos deben automáticamente ingresar al buzón de la prefectura desde el sistema SUIA. Aunque la directora de Ambiente de la Prefectura del Guayas menciona que ya hay procesos desde el 15 de enero y estos aún no tienen respuesta. El día lunes de la reunión que tuvimos con el ministerio nos dijo, les hemos transferido ya más de 1.300 trámites
de registros ambientales y más de 300 licencias ambientales. Efectivamente, en el sistema Suya ya constan dentro de la prefectura estos trámites, sin embargo, los pagos de tasas están en el aire. ¿Por qué? Jacome resalta que ninguna de las autoridades ha emitido los lineamientos respectivos en temas económicos y en tiempos. Se supone que hasta el lunes 27 tendría el municipio para hacernos conocer y traspasarnos la información. Actualmente nosotros no tenemos esa información por parte del municipio. Por otro lado, Daniela Limongi, directora zonal 5 del Ministerio de Ambiente, menciona que las reuniones que actualmente se realizan es para conocer los procesos que se mantienen pendientes. Por eso las reuniones se están dando dentro del plazo, dentro del tiempo, para que se pueda coordinar y no ver que el usuario se vea afectado lo menos posible. Mientras esto sucede, los solicitantes, sean estos por seguimiento o por trámite nuevo, deben ingresar al Sistema Único de Información Ambiental SUIA y estar a la espera que el trámite sea acogido por la Prefectura del Guayas. Erika Vera, Teleamazonas.